Bienvenidos a un nuevo programa de Saber Estar, un programa de psicología práctica, un programa para gente como tú y como yo, personas normales que estamos en este mundo y queremos aprender a vivir, y lo vamos a aprender con personas tan normales como tú y como yo, que viven su vida ordinaria de una forma extraordinaria. Personas que tienen algún evento extraordinario en su vida y que lo viven de una manera especial. Hoy vamos a tratar un tema que a muchísimos españoles les incumbe porque lo tienen ya encima y otros vamos camino a él, que es el tema de la jubilación. Los psicólogos, yo soy psicólogo, mediador familiar, los psicólogos tenemos muchas veces delante a personas a las que les llega la jubilación y les supone un cambio tan brutal en su vida que les lleva problemas de estrés, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de no saber qué hacer. Personas que pierden el trabajo porque les llega la jubilación, que por cierto jubilación significa alegría en latín, pero es un decir, ¿qué hago yo ahora? Y me siento en el sofá de la casa a ver la televisión, me voy al bar a tomar vinos toda la tarde, me dedico a no saber qué hacer. Sin embargo, hay personas que lo viven de una manera extraordinaria. Hoy hemos llamado a José Antonio Hernández, que es un jubilado, pero un jubilado que vive su jubilación con una alegría, con un entusiasmo, con una fuerza que ya lo quisiesen muchos jóvenes de 20 y 30 años. José Antonio, ¿cuál es el secreto? Pues el secreto es un poco lo que tú has dicho, de tener la ilusión en algo y despertarte todos los días con un objetivo. Y el objetivo es, voy a disfrutar este día. Cuéntanos un poco, ¿quién es José Antonio para que lo sepa nuestra audiencia? Pues mira, yo soy un valenciano que se pasó muchos años en Madrid. Yo gané una beca de estudios y estudié en la Complutense en Madrid y toda mi vida he trabajado en Siemens. Toda la vida trabajando. Sí, yo me jubilé cuando cumplí 63 años. Y voy a hacer ahora mismo 68 y yo coticé 45 años. O sea, que te tienes bien ganada la jubilación. De hecho, cuando yo fui a la administración de la Seguridad Social con el papel, ¿no? De mi DNI, oiga, que me queda y tal de la jubilación y tal, y que cuál si me jubilo. Y me dice, espera un segundo, señor. Y entonces llamó un compañero que era su jefe, su supervisor. Y dice, mira el expediente de este señor. Yo estaba nervioso. Digo, uy, a ver si es que A ver si no llego. no me han cotizado. No sé. Y dice, oiga, señor, y dice, tengo la satisfacción de felicitarme en conocerle porque es de los pocos que ha cotizado tantos años. Digo, hombre, yo es que tengo mucha suerte. Qué Tengo bien. mucha suerte y tal. Entonces, nada, o sea, yo me jubilé. Llevo jubilado, pues exactamente eso, 5 años. Y quitando del primer mes que anduve así un poco mareado, porque claro, cuando tienes, yo tenía un trabajo que me absorbía mucho. Tenía que estar 2 días, dos, 3 noches dormía en Madrid, todas las semanas, tenía que viajar mucho, tenía que dirigir equipos humanos, tenía que hacer reports. Lo que peor me llevaba yo era lo del tema de las reuniones. Reuniones e informes, ¿no? ¡Buah! Eso era una cosa. Tengo reuniones, no, madre de Dios. Dice, bueno, si al final fueran productivas, pero a veces eran reuniones en las que no salías muy convencida, ¿no? Sí. De lo que pasaba había pasado. Entonces, cuando yo me jubilo, pues me despierto por la mañana, ya no me despierto a las 6:30 o las 7, me despierto pues bueno, a una hora pues más decente, ahí a las 9. Y entonces me fijé que había una lámpara de... Estaba la lámpara y que tenía... ¡Uy, qué bonita era esta lámpara! O sea, me habían pasado muchas cosas inadvertidas en mi vida, ¿eh? Y nada, me puse pues a leer. A mí me encanta leer, sobre todo lo que tiene que ver con el mundo antiguo y sobre todo la época republicana y la época imperial romana, de los que nosotros tenemos una herencia, evidentemente. La herencia clásica se nos pasa a nosotros y es lo que nosotros sabemos. Y los romanos, la verdad es que fueron una esponja de sabiduría. Por donde iban, recogían la información, la sabiduría y la aplicaban. Y la sabían transmitir a todos los pueblos, incluidos los de Hispania. De hecho, ya sabes que yo soy de la comarca de Camp de Turia y allí tenemos la antigua Edetania, que era la Edeta Sí. de los íberos, luego romana. Bueno, los íberos se ve que lo vieron tan claro que en 2 generaciones fueron asimilados.
y tan asimilados que no conocemos ni sus escrituras, no hemos sido capaces de averiguar cómo se comunicaban ellos por escrito, ¿no? Pocos países acogieron el espíritu de Roma como España. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿te pusiste a leer? Me puse a leer, sobre todo, toda la literatura que tenía de Posteguillo, de la época del Trajano, Julia, los Claudia, o sea, me lo leí casi todo lo que tenía. Y también me puse a hacer una especie de memorias, que las nombré como sensaciones. Entonces explicaba un poco mi vida, qué sensaciones me habían quedado en los 45 años de vida activa, ¿no? De vida activa profesional. Pero aquello me aburría. Y bueno, yo no soy hombre de bar, ni soy hombre yo no sé jugar a nada. O sea, lo de jugar al dominó bien, yo no sé jugar. O sea, yo no, toda mi vida me dedicaba a trabajar y a estudiar. Vale. Y entonces conecté con una serie de personas y se inició un proyecto que cuajó y es una realidad y es un éxito, por lo menos a nivel personal mío. ¿Proyecto de qué tipo, José Antonio? De proyecto empresarial, proyecto asociativo, constituimos una asociación que no tiene ánimo de lucro. Es decir, me estás diciendo que un jubilado monta una asociación empresarial siendo jubilado. Exactamente. Eso suena impresionante. Y el objetivo era formarnos entre la gente que viene, los asociados. ¿Por qué? Hombre, pues porque yo lo que me di cuenta es que era una pena que personas como era mi caso, bueno, hemos tenido una formación, una experiencia empresarial en una multinacional, pues que se perdiera de una forma tan gratuita. Digo, hombre, pues podemos empezar a recoger sobre todo a gerentes de pymes que a lo mejor no han tenido la oportunidad o no han tenido tiempo. ¿Y qué tipo de formación se les da, José Antonio? Pues una formación eminentemente práctica. O sea, es una formación desde la práctica y desde el conocimiento y de la experiencia de los asociados. ¿Y cuánto les cobras? Yo les cobro 20 euros al mes. Bueno, pero me dijo un pajarito que eso no es cobrar por la formación, sino para pagar la sala de las reuniones. Exactamente, exactamente. Es decir, una jubilación en la cual te dedicas a dar una formación gratuita junto con otras personas a los que están todavía en camino. Eso, ¿cómo puede surgir en una persona que debería de decir, o que muchas veces dice, yo ahora voy a dedicarme a mí mismo y a descansar? Es que yo creo que dedicarte a ti mismo y descansar es un poco seguir haciendo lo que estabas haciendo. O sea, yo creo que es un lujo el poder relacionarte con las personas. Pero además es una bendición el poder ayudar a esas personas en la medida de tus posibilidades. Entonces, si todavía tenemos una serie de años en los que la lucidez intelectual nos permite el poder tener ese contacto con las personas, pues yo creo que es una cosa que es vital. Eso es vitalidad. Estás hablando de ayudar a los demás, estás hablando de vitalidad. ¿Es cierto que hay algún grupo por ahí voluntario en el que también estás metido un par de veces? Estoy metido en Cáritas. Yo soy de los que a veces cuando vais a Mercadona o vais a Carrefour, de estos que van con una especie de mandil de color azul y tal, yo estoy pidiendo pidiendo las puertas de los supermercados, sí, para Cáritas. Para Cáritas, sí, alimentos, o sea, es básicamente alimentos. O sea, te sales de la reunión de formador de empresarios y te vas a pedir al supermercado. Claro que sí. Además, con una gran alegría porque el colectivo de compañeros y compañeras que colaboramos, pues la verdad es que nos vemos esos momentos, pero siempre nos vemos con alegría, o sea, con la sonrisa y con la satisfacción de saber que estamos ayudando a personas que lo necesitan. Porque, claro, hay muchas ayudas estatales, por supuesto, y bueno, parte de los impuestos pues tienen que llegar a las personas más desfavorecidas. Pero no es suficiente, no es bastante. Entonces, ese esfuerzo que a lo mejor piensa la gente que hacemos, en realidad no es un esfuerzo, es una alegría, es una forma de proyectar hacia los demás el cariño y el amor que nosotros tenemos que tener a la familia y a las personas que nos rodean. ¿Hay algún otro grupo en el que estés? Estoy en otro grupo, estoy en un grupo de apoyo de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos. Sí. Mucha cara de borracho no tienes, José Antonio. No, a mí no me... No, me gusta el buen vino, ¿eh? O sea, bien, eso también es bueno. No creas, ¿eh? Herencia romana. Pero vamos, yo no soy... Pienso que la persona que cae en una adicción es una persona que tiene un problema grave y tiene que acudir, lógicamente, a psicólogos y a psiquiatras para que le ayuden de una forma profesional. ¿Y cómo se te ocurrió
¿De dónde te vino la idea de decir, bueno, tengo la jubilación, voy a dedicarme a los empresarios, voy a dedicarme a Cáritas y voy a dedicarme a Alcohólicos Anónimos? No, esto surge sobre la marcha. Estas cosas surgen sobre la marcha. Esto no es ningún plan preconcebido. Lo de la asociación, el Círculo de Asesor Empresarial, eso surge de un almuerzo en los que nos reunimos una serie de personas, amigas, en las que, bueno, decimos, oye, ¿por qué no nos juntamos y nos ayudamos entre nosotros para promocionar nuestros negocios y al mismo tiempo, pues, nos ayudamos en la formación? Porque claro, nosotros, por ejemplo, en la asociación tenemos un bufete importante de aquí de Valencia, en los que tienen 14 o 15 abogados y son expertos en varias disciplinas. Tenemos también a otros abogados que son expertos en otras disciplinas. Es como los médicos, ¿no? Que cada uno pues tiene es licenciado en medicina y cirugía, pero luego tiene una especialidad en oftalmología, en pediatría, etcétera, ¿no? Digo, bueno, ¿y por qué no hacemos estos almuerzos, pero hacemos una charla y aprovechamos y nos formamos y todos aprendemos? Y eso cuajó y ha ido a más, a más, a más, y esto ya es una realidad. Luego otro compañero que se dedica al tema de la asesoría fiscal, y ¿por qué no damos una configuración jurídica? Y entonces con esto ya podemos tener un nombre y podemos que nos conozcan un poquito más. Y así lo hicimos. Somos una asociación sin ánimo de lucro, que el único objetivo es formar al gerente de pyme. Muy bien. Fíjate una cosa, José Antonio, me has dicho que todo eso sale sobre la marcha. Sobre la marcha. Pero una cosa sale sobre la marcha cuando ya hay una inercia. Es decir, nosotros somos el fruto de todas las decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Yo ahora tengo 50 y algo años, no voy a decir cuántos. Ya estoy, digamos, relativamente cerca de la jubilación. Hay personas de 40 y tantos, hay personas ya con los 60, y les llega el pensamiento de, bueno, la jubilación, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser para mí como tantos que se sienten deprimidos, que se sienten que se acabó la vida? ¿O voy a poder hacer algo que me llene? Cuando tú tenías 40, 50, 60 años, ¿cómo te planteabas tu futuro? ¿O ni lo pensaste? Yo no. Yo es que tampoco he tenido un plan vital aparte de una mujer y un hijo maravillosos que Dios me ha dado. Y ahora una nieta, que va a hacer 16 meses ahora. Una nieta. Una nieta. Esas son palabras mayores. Eso es lo más grande. Eso es hasta que no te llegue ese momento no lo sabes. Te voy a preguntar una cosa. Eso, como psicólogo, lo que estoy viendo en la teoría, lo que veo en las personas, pero quiero que tú me lo confirmes, me lo matices o me lo rectifiques. Yo veo que cuando nace un nieto, da igual quién sea la persona, puede ser el rey del mundo o puede ser la persona con más problemas del mundo, puede ser quien tú quieras, que nace un nieto y es como meter una marcha más al coche. Eso es así. Exactamente. O sea, es descubrir que el coche no era de 5 marchas, era de 6. Qué buena imagen, esa te la voy a copiar. Y dices, bueno, y entonces, uy, hay una marcha más. Y entonces descubres cosas nuevas. O sea, yo en la jubilación cada día descubro cosas nuevas. Por ejemplo, he aprendido lo que es el streaming, que antes no lo sabía, eso de las películas y tal. ¿Qué tal? Bueno, perdón que te interrumpa. ¿Qué tal lo llevas con la tecnología? No lo llevo muy bien, porque yo soy todavía de la época del libro diario y el libro mayor. O sea, Muy bien. Pero el streaming sí lo llevas. sí, sí, sí. Además, eso de ver las películas en Netflix, en Amazon Prime, en HBO Plus, eso es una maravilla, porque es que además puedes seleccionar lo que quieras. Y digo, bueno, pues voy a ver hoy una película de miedo, hoy voy a ver no sé qué, tal y que igual. Eso siempre pensando que tus aficiones no son las de tu esposa y que nuestras esposas, en el caso de la mía, pues sufre esa tiranía, ¿no? Esa tiranía de que yo tengo el mando de la tele. Hasta que te lo coge ella, por supuesto. No, yo tengo muchísima suerte. Mi mujer es una persona encantadora, es buenísima y he tenido muchísima suerte. Yo gracias a ella yo soy en parte como soy. Qué maravilla poder decir eso, José Antonio. Eso es verdad, eso es verdad. O sea, sí que es una suerte. Sí, sí. Eso, un hijo maravilloso que has dicho y una nieta. Eso es eso es lo más grande de este mundo. Eso yo no me lo imaginaba. O sea, no me imaginaba que el ratito que te pasas con un nieto o una nieta te llena tanto. Porque es que ves ahí, ¿sabes? Ves la cara de Dios. O sea, es el amor. O sea, es una cosa muy bonita, muy bonita. Entonces, estamos viendo la jubilación. Un tema que muchas veces no lo pensamos hasta que tenemos las orejas del lobo delante ya con 60 y algo años, y que muchas personas al llegar lo sienten como una carga grandísima. Estamos con José Antonio, una persona que vive la jubilación de una manera estupenda, como nos está contando,
Yo te quería pedir, José Antonio, ¿qué es lo que hay que tener en la cabeza el día que te jubilas? ¿Qué es lo que tenía yo en la cabeza? ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Qué tenías tú y qué crees que hay que tener para poderla vivir con ese entusiasmo y esa fuerza? Pues vamos a ver, yo el día que me jubilo es que estaba, de verdad, estaba muy agotado. O sea, yo me jubilo por agotamiento. Por agotamiento. Había tenido problemas médicos. Has dicho 63 años, te prejubilaron en cierta manera. Lo pedí yo. Vale. Pedí yo. Yo había tenido problemas médicos graves y los había sorteado. Entonces yo lo que pensé es que estaba tentando la suerte. Te estabas intentando la suerte. O sea, yo no iba a heredar la empresa. Eso yo lo sabía desde el momento cero. Hombre, heredar Siemens es un poco... Yo lo sabía. Yo lo sabía. Pero, claro, la responsabilidad que yo había adquirido desde muy joven dentro de la compañía, al ser un directivo joven y luego junior y luego ser senior y tal, pues eso me hacía ser muy responsable y considerar que aquello era mío. Entonces yo gobernaba aquello como si fuera mi casa. Y estaba tranquilo y estaba confortable. Nadie me ponía ninguna pega a nada, ninguna decisión que tomaba. O sea, las cosas, la verdad es que también tuve mucha suerte, o sea, no tuve problemas graves en la compañía, salvando de algún expediente concursal y cosas de estas, ¿no? Que te dejaban de pagar a un cliente. Y era Algo tiene que haber siempre, ¿no? siempre. Pero no, yo es que yo tenía cierto agotamiento físico. O sea, los últimos años fueron estresantes. Siempre estaba metido en el tren, en el coche, viajando, desatendiendo a mi mujer, y eso no estaba bien. Mi mujer se había jubilado un año antes que yo, 1 o 2 años antes que yo. Y entonces yo la veía a ella feliz y contenta, leyendo y haciendo sus actividades y tal. Ella una magnífica maestra. Yo se lo digo, dice, tú cuando eras maestra, dice, no, yo soy maestra, o sea, yo sigo siendo maestra. Muy bien, una vocación que queda para siempre, claro que Lo sí. será toda su vida. Y yo solicité el salir. Entonces la empresa consideró que yo me había ganado de alguna forma mi descanso. Entonces los primeros años yo lo que pensaba era que ahora, mira, ahora poder ir a ver a mi madre que estaba en una residencia, poder ir a verla todos los días. Y así fue. Hasta la pandemia que a todos nos destrozó la vida. La pandemia la verdad es que fue algo horrible. Y sobre todo para los ancianos que estaban en residencias, aquello fue muy malo, muy malo. Entonces yo creo que en el fondo yo me veía, porque fue jubilarme y empezar a encontrarme bien, y yo descubrí un mundo que yo ni me lo había imaginado. Y lo que sí que me di cuenta es de que el pasado no existe, el futuro es un mundo desconocido y el presente es el que tenemos que vivir. Entonces hay que disfrutar las pequeñas cosas que nos da la vida en el día a día. Y eso ¿cómo lo haces? Hombre, pues trabajando. O sea, yo creo que el tema es que uno se jubila de un trabajo, pero no se jubila de sí mismo. O sea, la persona no se puede jubilar de sí mismo. Pero un poco, José Antonio, uno se jubila del trabajo, pero no se jubila de sí mismo. Creo que esa frase tiene un fondo grandísimo. Nos queda un minuto. Esa frase me ha encantado, José ¿Sí? ¿Te Antonio. gusta? Me encantó. ¿Podrías dar un consejo o una reflexión muy breve, insisto, nos queda un minuto y poco más? Primero, para los que ya están jubilados y otro para los que vamos en camino. Pues yo creo que los que ya están jubilados, que decirles que no se desanimen, que busquen en cualquier momento de la vida, en el día a día, cómo puedes ser tú feliz y cómo hacer felices al entorno que te rodea, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos. Y para el que se tiene que jubilar, que no se preocupe, que seguro que en nuestro camino Dios nos va a poner los elementos para que sepamos qué es lo que tengamos que hacer, que tengamos confianza, que no tenga nadie ningún miedo, que la jubilación es una nueva etapa de la vida, no es el final de tu vida, es una etapa nueva y hay que disfrutarla. Yo la disfruto pues relacionándome con las personas e intentando ayudar a la medida de mis posibilidades. Yo os animo a que hagáis lo mismo. Qué maravilla, José Antonio. Es la voz de la sabiduría, de esa sabiduría que tenéis todos los que ya os habéis jubilado, porque por más estudios que alguien tenga, lo que es la experiencia, siempre será el grado mayor de sabiduría que pueda haber. Hoy hemos estado con una persona que vive su jubilación de una manera extraordinaria. Tal vez tú que nos estás escuchando tienes una historia hermosa que contar. Seguramente te ha pasado algo en la vida que no es
digamos, el currículum habitual de una persona y lo sabes llevar o lo estás llevando, llámanos al teléfono que tienes en pantalla, ponte en contacto con nosotros, ven a contarnos tu experiencia, que seguro que nos tienes mucho que enseñar en este programa de Saber Estar, la psicología práctica y aplicada para personas normales como tú y como yo. Soy Rubén Pulido, psicólogo, mediador familiar. Es un placer estar con vosotros. Hasta el próximo programa.